Bueno, la crisis sí, habitacional diga. Sí. en el país es grande, ¿no? Se calcula que son 6 millones los argentinos, los inquilinos. Fernando Guzmán, primera pregunta, ¿nos afecta o no esta nueva ley que ya está en vigencia? Sí, bueno, no tiene que afectar. Todos estos cambios que se vienen hablando hace 3 años tenemos una ley que desde el primer momento nosotros veíamos que iba a tener inconvenientes. Bueno, en el tiempo nos dijo que eso estaba mal hecha la ley. No pudo pasar la pandemia, menos esta situación económica. Entonces, lo que yo siempre digo, una ley que no puede pasar en el tiempo es una mala ley. Ajá. Esta modificación que se hizo ahora es una mejora. Creo que merece un análisis más profundo, pero hay que tomarlo como una mejora y que de esto se solucione por lo menos un poquito de la parte Alguna de las partes. A partir de hoy entra en vigencia Sí. la nueva ley. Y que esta nueva ley para los que alquilan, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que modifica? ¿Qué modificación le Hay hicieron? dos puntos principales, Sí. que son, veníamos con actualizaciones anuales, ahora se va a hacer actualizaciones semestrales. Bien. Y se cambia el coeficiente de actualización. Ante nosotros, ayer, un coeficiente que daba el Banco Central, que estaba muy afectado por la inflación. Este coeficiente es el que se utiliza para los créditos Procrear. Es un coeficiente donde toma el que tiene menor variación, o sea, entre el sueldo y la inflación, el menor es el que se toma. Así que es un coeficiente que va un poquito más de la mano del inquilino. Siempre entendemos que los alquileres tienen que ir de la mano de los sueldos, porque si va por arriba no va a poder pagar el alquiler. Se puede pagar, claro. El tema de, nos pongamos del otro lado, por ejemplo, del propietario, estas modificaciones que la ven con buenos ojos, ¿afecta al propietario en el sentido de que diga, bueno, a ver si lo voy a poner en el mercado en alquiler al departamento? Porque también se escuchaba eso, que muchos muchos propietarios preferían no alquilar hasta no tener un panorama más claro. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, por eso digo una mejora. Sí. Tener en el país, con este contexto inflacionario, cualquier bien o servicio congelado durante un año hace que se produzca algunos problemas. Ahora, traerle a la actualización a 6 meses es una mejora. Lo que nosotros decíamos o proponíamos es de que sea con menos tiempo, porque tener una inflación de un 140%, la verdad que esperar un año era tremendo para el propietario, y lo que nosotros veíamos que el mercado se estaban llevando muchos contratos ilegales, podríamos decir de alguna forma, donde se arreglaba entre el propietario e inquilino actualizaciones con menor tiempo, con otro tipo de coeficiente, y la verdad que eso trae problemas el día de mañana. Entraba en la informalidad, digamos. Exactamente. Ajá. Y por ejemplo, ahora, ¿no? Cuando uno va a hacer un contrato, ¿es a 3 años, a 2 años? Sí, eso quedó Sí, a 3 años. A 3 años. Nosotros proponíamos a 2 años para tener un movimiento, que el propietario tenga un movimiento de saber, sí, de poder cambiar su destino o no. Se quedó en 3 años. La verdad que el problema no son los 3 años, ni la actualización, ni aquí el problema es la inflación. Cuando nosotros teníamos una inflación entre un 10 y un 20, la verdad que nosotros, la ley no daba coeficiente, no daba plazo, no daba nada. Claro. Porque estábamos dentro de los términos de la inflación de que uno podía manejar. Cuando estamos en esta situación, la verdad que cualquier ley va a ser problemática. ¿Y esos precios se fijan en dólares, en pesos? Porque también era uno de los temas en cuestión, ¿no? Porque muchos propietarios prefieren poner precios en dólares. ¿Eso se puede hacer? La verdad que ese es un tema que se habla en Buenos Aires. En Tucumán, siempre hablando de vivienda, ¿no? Sí, sí, porque sí. si uno habla de temporarios o de comerciales, sí se habla en dólares. Pero en términos de vivienda en Tucumán y en todo el norte argentino, no se habla en dólares. Claro. Ese es un tema de impuestos en Buenos Aires. Nosotros recibimos una ley donde está armada bajo la necesidad de Capital Federal. Como todo, ¿no? Siempre esta disputa entre federalismo y unitario aparece. Y nosotros recibimos de acá sí, las cosas que pasan en Buenos Aires, como que hablan del depósito de garantía. ¿Pero dónde están nuestros representantes? Digo, porque sí, tenemos en Senado, en diputados también representantes. Sin embargo, las leyes están hechas a medida del porteño. Y eso es lamentable, la verdad que al incurrir en esto, en estar viendo qué hacen nuestros senadores y diputados, la verdad que van a Buenos Aires y en Buenos Aires se hace
lo que que maneja la cabeza del bloque. Y no son muy representantes, por lo menos lo que yo vi en la ley de alquileres. En este sector. Y el tema de Airbnb, que se discute ya, inclusive Estados Unidos está sacando leyes para que no se los puedan alquilar o no haya tantos alquileres en Airbnb por día. ¿Eso afecta a Tucumán o no? Es muy poco lo que se está, que está entrando esto. Entendemos de que no es una provincia tan turística como otras provincias o otros lugares. Sí vemos de que de a poquito se hicieron departamentos temporarios, pero no es muy fuerte. No está muy fuerte el mercado. Hay preguntas, Marcelo. Muchas A ver. de nuestros televidentes que nos están acercando estas consultas a nuestra mesa de trabajo. Renzo Lourdes, mire, ¿cómo es la rescisión del contrato de alquiler? Si yo quiero rescindir ese contrato de alquiler a partir de esta nueva normativa. No, seguimos con la misma normativa anterior. O sea, uno si lo deja, no lo puede dejar dentro de los 6 meses, tiene que pagar una indemnización. Del sexto mes al año paga 1 mes y medio de indemnización, después del año 1 mes de indemnización. Si uno avisa con anterioridad a 3 meses, no paga indemnización. O sea, eso no se modificó. No se ¿Y modificó. eso en el caso del inquilino y del propietario, cómo es? No. La ley siempre protege al más débil, Sí. entonces el propietario no le puede rescindir el contrato al inquilino, Ni siquiera pagando... ni siquiera pagando, siempre y cuando el inquilino cumpla todas las condiciones del contrato, no lo Perfecto. puede correr. Bien, Perfecto. Bien. perfecto. Tenemos más consultas. ¿La ley es retroactiva? ¿Está permitido que me obliguen a pagar en dólares en función de esto que decías? Que todavía en el norte argentino no se está solicitando eso, pero quizás nos están viendo a través de nuestra web desde Buenos Aires. ¿Están obligando, el inquilino está obligado a pagar en dólares? No No. está obligado. Los contratos son en pesos y no son retroactivos, o sea, lo que uno firmó el contrato ayer se rige por la ley anterior. Los contratos que se firman Ese es un hoy... buen punto, entonces. Claro. Todo lo que es anterior quedó como se firmó el contrato. O sea, que eran contratos de cambio 3 años, anual. actualización anual. Perfecto. Con el índice que da Todo el lo que Banco fue hasta Central. firmado hasta el día de ayer. Hasta ayer. Nos consultan, nos siguen consultando desde distintos puntos, no tan solo contratos de alquiler de, por ejemplo, departamentos, que es la mayoría de las consultas, nos dicen desde Villa Amalia. ¿De cuánto es la duración de los contratos? Claudia de Villa Amalia, la actualización. ¿En qué índice se van a basar los ajustes y aumentos? Bueno, seguimos los contratos de 3 años, eso no se modificó, y el índice de ahora es el índice de vivienda, que es, si quieren después les paso el link para que lo puedan pasar, es un índice que se utiliza para el Procrear. Bien. Es muy sencillo, hay una calculadora donde uno lo puede, solo lo puede sacar a la actualización. Fernando, perdón, Emilia. ¿Tenés más preguntas? Sí, tengo una pregunta más. Sí, seguí. Tenemos una pregunta más. ¿Qué sucede con los contratos todavía vigentes, anterior a la modificatoria de esta normativa? Siguen Es lo igual. que decía, sigue Claro, igual. siguen Se igual. sigue bajo la legislación, o sea, sigue Anterior. bajo las condiciones que se firmaron en el contrato anterior. Perfecto. Y estos, ¿no? Estos que siguen con la legislación anterior, por ejemplo, para no caer en la informalidad, si hay un arreglo entre partes, ¿se podría modificar a la ley actual? Sí, o se no? puede hacer Sí. una adenda si las dos partes están de acuerdo en, por ejemplo, en adaptarse a estas nuevas condiciones. Se hace una adenda al contrato, una adenda es un anexo donde se ponen las condiciones, siempre y cuando las partes estén de acuerdo se lo puede hacer. ¿Y hay, Fernando, estadísticas en Tucumán si hay muchos departamentos que no se estén alquilando producto de esta ley anterior? Ahora vamos a ver qué pasa con la nueva. La verdad que pasa algo raro, en el sentido de que uno entendería de que no se alquilarían los departamentos, pero se alquila todo. Se alquila Hay una todo. demanda muy alta. Entiendo de que es la única posibilidad de la gente de llegar a una vivienda. No hay crédito, no hay los desarrollos inmobiliarios bajaron. Los únicos fuertes son en Yerbabuena, que son para una clase media alta, pero después, si uno recorre el centro, no hay tantos edificios que se estén construyendo como antes, y el Instituto de la Vivienda, que antes entregaba muchas viviendas, ahora son muy pocas. Entonces hay una demanda tan fuerte en el cual se sigue alquilando. Y los precios son exorbitantes. También se habla de eso, ¿no? Que a veces te dicen, no, es que ahora ya en un departamento de un dormitorio te piden más de 100.000 pesos. ¿Es así? ¿Cómo está el mercado? Lo que venía pasando Sí. es de que cuando se alquilaba un contrato, se renovaba, nosotros los actualizábamos por el índice. Ahora estaba dando el 115%.
Pero ¿qué hacía el propietario? El propietario decía, no, yo tengo que esperar un año hasta que se actualice. Entonces, antes de aumentarlo un 115, lo aumentaba un 125, Claro. un 130. Eso hacía que se escalone. Eso es lo que nosotros le decíamos a nuestros representantes, que necesitábamos que las actualizaciones sean menores para que el propietario no se vea en esto Obligado, ¿no? En prever por ahí. De prever, Pero esto de la de especulación subirlo. pasa en todos los ámbitos. Lo que decías vos, Fernando, cuando hay un contexto inflacionario tan fuerte, uno especula, ¿no? ¿Qué va a pasar para poder seguir sosteniendo? Y sí, uno hasta lo ve en la mercadería, muchas veces Claro. congelan algún producto, alguna gaseosa, y le cambian de 2.25 a 2.30 para poder subirle, porque hicieron un convenio de congelamiento. Entonces, creo que congelar algún producto en este contexto inflacionario hace que la gente empiece a hacer cosas que no están dentro de la ley. Fernando, siguen llegando las consultas. ¿Te Sí. parece? Seguimos escuchando, Emi. Fernando, más consultas que tienen que ver con comparativos, ¿no? La ley hace diferencia entre las locaciones para vivienda y las locaciones para fines comerciales, es una de las preguntas. Y otros que se encuentran en un vacío, ¿no? Pregunto, los que no tienen contrato, los que no hicieron contrato, porque hay muchas personas que hacen contratos privados sin firmarlos ante escribano público ni en rentas, y otros que no tienen contrato. Bueno, ahí entra la informalidad, ¿no? Lo que hablábamos, que bueno, ya está entre ambas partes, ¿no? Sí, esa es una de las cosas que pasaba, de que nos consultaban los propietarios e inquilinos y estaban esperando esto, que se modifique la ley, y no firmaban el contrato. Bueno, hoy es el momento de sentarse y decir, bueno, esto ya está modificado, lo hagamos en función de las condiciones que da la legislación y hacerlo el contrato. Nosotros siempre como colegio le decimos a la gente que haga en función a la ley, como corresponde. ¿Por qué? Porque los problemas no son ahora uno cuando entra, sino cuando se está yendo. Entonces, firmar, y estas son las condiciones de juego. Uno cuando entra, se pone en las condiciones del juego, ¿te gusta el juego o no te gusta el juego? Claro, y eso está firmado por ambas partes. Claro, por ¿Hay ambas problemas partes, de ¿no? pago? ¿Hay problemas de mora de pago? ¿Qué dicen los clientes? Bueno, esa es otra cosa de cosas raras. Nosotros tenemos la estadística de FIRA y es muy bajo la morosidad. Mira, o sea, es como que la gente buen dato. destina en pagar, prefiere pagar el alquiler, seguramente está bajando Otro costo, ¿no? otro De lo que costo. hace a la vida. Cambiará la marca de su alimento, cambiará, no sé, el cable, pero los la alquileres son vivienda muy está, bajos la el morosidad. techo, ¿no? Sí. Y para cerrar, Fernando, hablábamos, recién introducía Emilia el tema de los locales comerciales en el centro, en el microcentro. ¿Hay muchos locales en alquiler o no? Bueno, para que se entienda bien, esta ley estamos hablando de vivienda nada más. Vivienda nada más. Comerciales, No. comerciales hasta se puede hacer un alquiler en función del producto que se venda. Una cafetería se firma en tantos cafés. Claro, o sea, tal cual. es completamente O por distinto kilos de comercial. helados. Kilo de helado, Claro, en o la función panadería, al sí. producto que se venda el comercio. Está claro, entonces no alcanzan los locales comerciales. Sin embargo, te aprovecho acá de esta nueva ley, Sí. ¿no? Pero hay demanda de alquileres porque uno por ahí camina y empieza a ver algunos locales cerrados y dice, ¿qué estará pasando? Depende de la zona. Depende de la Uno zona. entra peatonales, Sí. en zonas principales siempre están alquilados. Siempre alquilados. Shopping están alquilados, y el que se empieza a resentir es el pequeño comerciante. Bien. Cuando uno recorre Córdoba, la calle Córdoba, empieza a salir del núcleo principal, sí empieza a haber locales que se van desocupando. Bueno, la actividad económica hoy empieza a pegarle a todo, ¿no? A todo. Y lo voy a sacar de tema, pero te aprovecho, que tiene que ver, el tema de los showroom también afecta al alquiler formal sobre una calle, porque no pagan impuestos. Sí, bueno, eso es de a poco se está instalando, y la verdad que es la solución al pequeño comerciante. Ese pequeño comerciante que quiso poner una venta de ropa en la Córdoba al 200 y no le dio en función a la economía del país y decidió alquilar un monoambiente en un edificio. Creo que fue una solución para ese pequeño comerciante, para ese que quedó sin trabajo y encontró una forma. Perfecto. ¿Y se está desarrollando otra zona comercial? Por ejemplo, hay vistas por ahí más Barrio Norte, ¿se va extendiendo el local comercial para otras zonas? Bueno, Barrio Norte hace mucho Sí. se están instalando la parte comercial. Sí.
pero el que está creciendo mucho con todos los servicios, con todo, es Barrio Sur. Uno recorre Barrio Sur y cada vez encuentra más bares. ¿Y los precios son iguales o más económicos? Son Son mucho un poco más bajos. económicos, sí. Barrio Ajá. Sur, sí. Mira, Perfecto. bueno. Muchísimas dudas despejó Fernando Guzmán, te agradecemos un montón. Entonces nos queda claro, la nueva ley está en vigencia. Así es. No afecta, solamente a viviendas, no a locales comerciales. Y a ver, los contratos son los que se firmen a partir de hoy, y eso quedó claro también. Sí. Los que estaban firmados en antemano siguen con la ley anterior. Así es. Fernando Guzmán, Gracias. muchísimas gracias. Gracias a usted. Seguimos.